El futuro del gabinete ministerial liderado por Denise Miralles se encuentra en una situación crítica, pendiendo de un hilo a medida que se acerca la fecha crucial del voto de confianza programado para el próximo miércoles 18 de marzo. Las principales bancadas del Congreso de la República parecen haber forjado un acuerdo de unidad con una exigencia clara, una reestructuración profunda del Ejecutivo, condicionando su apoyo a cambios inmediatos en la composición del equipo ministerial y, fundamentalmente, a la ratificación del Estado como administrador de los activos estratégicos de Petroperú. La inestabilidad política se agudiza a puertas de la presentación del voto de confianza, con legisladores y líderes políticos expresando abiertamente su rechazo a la actual conformación del gabinete, percibida como el resultado de una repartija de cuotas políticas. Las recientes medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a la emergencia energética que atraviesa el país también han generado fuertes críticas y desconfianza. Diversas bancadas parlamentarias han advertido que el voto de confianza no está garantizado, y su otorgamiento dependerá estrictamente de un compromiso formal por parte del Ejecutivo de descartar cualquier plan de privatización de Petroperú. Esta demanda se ha convertido en el punto central de la negociación, con varios grupos parlamentarios elevando la apuesta política para asegurar la permanencia de la empresa estatal bajo control nacional. Ilich López, segundo vicepresidente del Congreso, perteneciente a Acción Popular, se ha mostrado particularmente crítico con la elección de la Premier Miralles y su gestión, calificando las últimas medidas tomadas en materia de energía y educación como improvisaciones. López incluso sugirió que la primera ministra debería considerar seriamente su renuncia, advirtiendo que la actual situación podría conducir a una crisis política mayor y a la necesidad de elegir un nuevo presidente en un futuro cercano. Sus declaraciones, publicadas en su cuenta de X, reflejan la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. La bancada de Podemos Perú ha intensificado la presión, exigiendo un compromiso documentado por parte del Ejecutivo que garantice la permanencia de Petroperú bajo administración estatal antes de definir su postura en el voto de confianza. Guido Bellido, portavoz de la bancada, enfatizó que el gobierno no debe ceder a presiones para entregar las empresas nacionales a compañías privadas o monopolios, y que su grupo parlamentario necesita garantías concretas para proteger la soberanía energética del país. Lo que estamos pidiendo es que el gabinete garantice que no se va a privatizar Petroperú. Queremos un compromiso documentado, no solamente palabras, declaró Bellido. José Luna, fundador de Podemos Perú, se sumó a la postura de su bancada, rechazando la continuidad del gabinete Miralles y advirtiendo que no otorgarán el voto de confianza si no se adoptan acciones concretas para evitar la privatización de Petroperú. Luna enfatizó la importancia de defender los recursos estratégicos del país y la soberanía energética nacional, rechazando cualquier política que favorezca a empresas transnacionales en detrimento de los intereses de los peruanos. En respuesta a estas exigencias, Denise Miralles ha defendido la postura del gobierno de José María Balcázar frente a los cambios realizados en Petroperú, argumentando que buscan solucionar los problemas financieros que enfrenta la empresa. Asimismo, señaló que el decreto de urgencia promulgado cuando ella era ministra de Economía tiene como objetivo optimizar la operatividad y reactivar los activos de la empresa estatal. Desde el primer momento fuimos bastante claros indicando que Petroperú no se privatiza, nunca estuvo en el plan privatizarla, nunca fue una solución, afirmó la Premier. Miralles también se pronunció sobre la suspensión temporal de las clases virtuales, negando que esta medida haya sido tomada bajo presión de los grupos políticos para obtener el voto de confianza. Explicó que la decisión fue necesaria debido a la crisis del gas natural vehicular, GNV, y que se implementaron medidas de priorización y reducción del tránsito vehicular para evitar un mayor impacto en el suministro de combustible. No es la razón, al tener prácticamente el 10% de lo que normalmente teníamos de disponibilidad de GNV, teníamos una problemática, si no realizamos medidas de priorización, medidas de reducción de tránsito corríamos un gran riesgo, estas medidas no son improvisadas. Esas medidas han permitido ahorrar, reducir el tránsito vehicular y por tanto el consumo de esos combustibles. El lunes el tráfico en Lima se redujo entre 20 y 30%, sentenció. Sin embargo, la postura de la Premier no ha logrado disipar las dudas en el Congreso. Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, había condicionado previamente el voto de confianza a la suspensión de las clases virtuales, y Avanza País ha anunciado que promoverá la interpelación y eventual censura de los titulares de Energía y Minas, MINEM, y Transportes y Comunicaciones, MTC, a quienes responsabilizan por la crisis del GNV. El gabinete Miralles llega al Congreso con un lastre adicional, al menos 5 de sus integrantes enfrentan investigaciones fiscales activas por delitos que van desde colusión agravada hasta presunto genocidio.
Este factor ha sido utilizado por bancadas como Fuerza Popular, AP y sectores de izquierda para exigir una limpieza inmediata del equipo ministerial. Diego Bazán, congresista de Renovación Popular, recalcó la postura de su partido de negar el voto de confianza al gabinete Miralles debido a las cuotas políticas en su conformación, pero también instó al Ejecutivo a reestructurar el gabinete y postular perfiles técnicos. Se tiene que reformar, esperamos que tenga criterio esta vez para poder colocar gente evidentemente técnica sin cuotas políticas dentro de los gabinetes, mencionó Bazán. Alianza para el Progreso intenta desmarcarse del gobierno interino de José María Balcázar y negar vínculos con el poder de turno. César Acuña sostuvo que no tiene relación con el renunciante Luis Quirós, exministro de Salud. La reciente juramentación de Juan Carlos Velasco Guerrero como nuevo ministro de Salud, horas después de que Denise Miralles declarara que no había propuesto a nadie para reemplazar a Quirós, ha generado aún más controversia y cuestionamientos sobre la transparencia y la coherencia del gobierno. La Premier había informado previamente que al asumir el cargo, no conocía los nombres del equipo ministerial que la acompañaría, lo que ha sido criticado por la oposición como una muestra de improvisación y falta de planificación. La situación se complica aún más con las investigaciones fiscales que pesan sobre varios ministros. Luis Enrique Jiménez Borra, ministro de Justicia, enfrenta investigaciones por colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo, convirtiéndose en el perfil más resistido por la oposición de derecha. Óscar Fernández Cáceres, ministro de Trabajo, también está investigado por colusión simple. Hugo Vegaso, ministro del Interior, es investigado por la presunta falsificación de un documento público, mientras que Wilfredo Alejandro Cifuentes, ministro de Vivienda, enfrenta 6 procesos abiertos por diversos delitos. Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, está vinculada a una pesquisa por omisión de funciones y genocidio, relacionada con su rol previo durante las protestas sociales. Incluso la propia Denise Miralles es investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo, aunque no ha detallado el delito específico que se le imputa. El desenlace de esta crisis política es incierto. El voto de confianza del próximo miércoles será una prueba de fuego para el gabinete Miralles, y su resultado determinará si el gobierno podrá continuar con su gestión o si se verá obligado a una reestructuración profunda o incluso a una crisis de gabinete. La tensión política sigue aumentando, y el futuro del país pende de un hilo.